las entrañas de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza se custodian unos objetos de un valor inmenso que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Los incunables. Los incunables son los primeros libros impresos en Occidente. Aquellos que vieron la luz durante la segunda mitad del siglo XV, con la creación de la imprenta inventada por Gutenberg. La biblioteca custodia más de 400 de estos incunables, entre ellos el Manipulus Curatorum, el más antiguo de los libros impresos en Aragón y el primero en España en contar con los datos de imprenta. Para descubrir secretos de estos incunables que hasta ahora se han escapado al ojo humano, los investigadores en inteligencia artificial Javier Nogueras y Javier Lacasta colaboran con el investigador del Instituto de Patrimonio y Humanidades, Manuel Pedraza. Juntos han elaborado un sistema capaz de desentrañar los enigmas que ocultan sus páginas. El proyecto que hemos desarrollado pretende construir un software para reconocer de forma automática la tipografía y los talleres de imprenta de los incunables. Los incunables tienen un valor económico y cultural muy importante, pero solamente tienen ese valor si somos capaces de identificar el origen concreto de los talleres de imprenta. Cada imprenta construía los moldes para las letras de forma artesanal, por lo que cada uno de ellos es tan único como una huella dactilar. Para descubrir de dónde vienen estos incunables, se estudian y comparan en concreto la letra M gótica o la Q románica. Y ahora están entrenando una red neuronal, es decir, el cerebro digital de una inteligencia artificial, para que este proceso se haga de forma automática. Actualmente tenemos una red neuronal que hemos probado con los incunables de la Universidad de Zaragoza y con buenos resultados a la hora de identificar el origen de dichos incunables. Naturalmente, esos incunables ya se sabe el origen y lo hemos utilizado para hacer unas pruebas, y actualmente lo que queremos es extender a eso a documentos con origen desconocido, por ejemplo bulas en las que simplemente son una página donde no es nada sencillo identificar su origen. Una forma de poner la tecnología al servicio de la historia para descubrir el rico patrimonio humanístico y científico con el que contamos en Aragón.